Ben Lewis, un piloto canadiense, nunca imaginó que un día de vuelo en los Himalayas se convertiría en una lucha desesperada por su vida. Elevado por la fuerza brutal de una tormenta, fue arrastrado a una altitud de más de 7.000 metros, enfrentando vientos huracanados, temperaturas bajo cero y la incontrolable furia de una nube cumulonimbus. En lo que parecía ser el último vuelo de su vida, Ben perdió el control de su parapente, se desmayó bajo las fuerzas extremas y despertó milagrosamente colgando de un árbol en medio de un paisaje inhóspito. Esta es su historia de supervivencia contra todo pronóstico en las alturas del Himalaya indio. Un piloto de parapente ha narrado su experiencia de ser arrastrado a más de 7.000 metros de altitud por una nube tormentosa mientras volaba en la región de Bir, en el Himalaya indio, un área famosa entre los amantes de este deporte por sus desafiantes condiciones de vuelo. Ben Lewis, un piloto canadiense que había viajado a Bir, conocido también como Billing en el estado indio de Himachal Pradesh, fue absorbido por una nube cumulonimbus hasta alcanzar los 7.374 metros durante un vuelo de 100 kilómetros el 17 de octubre. Bir es considerado uno de los mejores destinos para el parapente, particularmente entre octubre y noviembre, cuando las condiciones suelen ser más favorables, aunque a menudo impredecibles. Según los datos registrados en su equipo, Ben había estado en vuelo durante casi 5 horas cuando las condiciones comenzaron a deteriorarse rápidamente, dando lugar al desarrollo de una gran nube de tormenta. En cuestión de minutos, fue arrastrado de 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta una altitud superior a los 7.000 metros, alcanzando una velocidad de ascenso bajo su parapente de 16,3 metros por segundo, lo que equivale a unos 60 kilómetros por hora. Los cumulonimbus, las nubes que lo succionaron, pueden crecer hasta 12.000 metros de altura, aproximadamente la altitud a la que vuelan los aviones comerciales, y son evitadas a toda costa por los pilotos. En ese momento, Ben se dio cuenta del peligro. La tormenta había atrapado no solo su parapente, sino también sus opciones. El cielo, que había sido su compañero durante horas, se transformó de repente en un monstruo implacable. Sintió como las corrientes ascendentes lo arrastraban, elevándolo sin control. Intentó girar y cambiar de rumbo, pero los comandos eran ineficaces. Era como estar suspendido en el filo de una ola gigante, y cada vez que intentaba maniobrar, las fuerzas lo devolvían al centro, empujándolo más alto. Pronto, la velocidad de ascenso se volvió insoportable. La fuerza del viento lo empujaba hacia arriba con tal intensidad que su cuerpo comenzó a comprimirse contra el arnés. El parapente estaba fuera de su control, y todo lo que podía hacer era aferrarse a las correas y resistir el impulso de entrar en pánico. Sus oídos comenzaron a zumbar por el cambio de presión, y sus extremidades se sentían pesadas, como si la gravedad hubiera cambiado de sentido. Sentía un mareo abrumador y las imágenes de su entorno se volvían borrosas, con las nubes girando frenéticamente a su alrededor. Las fuerzas G durante la espiral eran tan intensas que Ben no podía mantenerse derecho en el arnés. Intentó inclinarse hacia adelante, adoptar una posición más estable, pero era como si una mano invisible lo empujara hacia atrás. Sus piernas se encogieron instintivamente y su espalda se arqueó bajo la presión, dejándolo colgado y expuesto al capricho de la tormenta. Pensó en cortar las líneas del parapente con su cuchillo de emergencia, pero cuando trató de mover sus manos, no pudo. Estaban completamente entumecidas por el frío, convertidas en extremidades torpes e inútiles. En ese instante, una certeza helada se apoderó de él. Iba a morir. Sus pensamientos comenzaron a volverse más claros, como si la inminencia de la muerte les diera una nitidez dolorosa. Su mente se enfocó en su familia. No pensaba en lo que le iba a pasar, sino en lo que iba a dejar atrás. Una tristeza profunda lo invadió, una especie de duelo por sí mismo y por quienes se quedarían sin él. Se sintió abrumadoramente arrepentido por dejarlos de esa manera, sin una despedida, sin un último abrazo. No recuerda exactamente el momento en que perdió el conocimiento, pero sabe que fue un alivio dejar de luchar contra algo tan inmenso y violento. Cuando finalmente despertó, no fue en el cielo, sino suspendido a 1 metro del suelo, colgado de un árbol. El viento había amainado, y el estruendo de la tormenta se había transformado en un murmullo distante. Su cuerpo, rígido por el frío y el miedo, estaba cubierto de granizo, y sus manos estaban tan congeladas que no podía sentirlas. Intentó abrir los ojos, pero su visión era borrosa y parcial. El ojo izquierdo estaba prácticamente ciego, congelado por el frío extremo, y el derecho estaba afectado por hemorragias retinianas, lo que le dejaba con solo manchas de luz y sombras ante él. El dolor en su cuerpo era abrumador.
Sentía una punzada en el oído izquierdo donde su tímpano se había roto, y su lengua estaba desgarrada por haberla mordido durante el ascenso. Cada respiración traía un dolor agudo en su pecho, una señal clara de que algo estaba fracturado. Pasó lo que parecieron ser horas bajo su lona de emergencia, tratando de calentar sus manos con su aliento. El granizo se convirtió en lluvia y luego, como si la tormenta también se hubiera rendido, todo se detuvo. No tenía recepción en su teléfono, pero al menos sabía dónde estaba. Salir del arnés fue una tarea que le pareció interminable. Cada movimiento era un nuevo desafío, y cada avance era una pequeña victoria en medio de una situación desesperada. Después de liberarse, comenzó a descender por un valle lleno de ríos y vegetación espesa. Sus pies resbalaban constantemente y sus manos, insensibles, luchaban por aferrarse a las ramas y piedras. No podía permitirse pensar en el dolor. Cada pensamiento estaba dirigido a salir de allí antes del anochecer. Finalmente, al alcanzar la cima de la pared del barranco, logró obtener recepción en su teléfono y contactó a sus amigos, quienes organizaron su rescate. Mientras esperaba, una familia local, guiada por linternas, llegó hasta él en la oscuridad. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a su casa, donde lo cuidaron con una generosidad que nunca podrá olvidar. Calentaron sus manos y pies con agua tibia y aceite. Retiraron con cuidado las espinas de plantas incrustadas en su piel y le ofrecieron bebidas calientes que restauraron un poco de vida en su cuerpo. Rechazaron cualquier oferta de pago y cuando sus amigos llegaron con ropa seca, se despidieron de la familia con un profundo agradecimiento y continuaron hacia el taxi que los esperaba. 3 días después, Ben seguía dolorido y afectado, pero agradecido por la oportunidad de seguir allí para contar su historia. Historias similares de otros pilotos han ocurrido en esta región y en otras partes del mundo. Uno de los casos más célebres fue el de Ewa Wisniewska, una piloto alemana que, en 2007, fue arrastrada a más de 9.000 metros de altitud durante una tormenta en Manilla, Australia, sobreviviendo de manera asombrosa. No obstante, en esa misma tormenta, un piloto chino, He Chongping, falleció al ser alcanzado por un rayo. En Vir, otros pilotos han perdido la vida debido a nubes tormentosas. Uno de ellos fue el piloto ruso Alexei Ashurov, cuyo cuerpo fue encontrado 9 meses después de desaparecer en 2009. Asimismo, el británico Joel Kitchen desapareció en 2002, sin dejar rastro, mientras volaba en las montañas de la región. El área de Bir sigue siendo un popular destino de parapente de aventura, atrayendo a pilotos de todo el mundo a pesar de los riesgos. La experiencia de Ben Lewis sirve como un recordatorio de que la naturaleza de este deporte exige no solo habilidades técnicas, sino también una profunda comprensión y respeto por las condiciones meteorológicas extremas. Esta narración de hechos reales la puedes encontrar con más detalles en la revista de parapente, Cross Country Magazine.